Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Podríamos ahorrar algo de tiempo. Son casi las 6. Ran no pudo evitar sonreír al escuchar la excusa de la otra persona para pedirle que se bañaran juntas. Se giró y le dio un dulce beso en la mejilla a la otra persona. Ran se dio la vuelta para mirarse en el espejo y vio el reflejo de la persona que estaba a su lado, que también estaba de pie, cepillándose los dientes. Tul terminó primero de cepillarse, luego se inclinó frente al lavabo para enjuagarse la boca. Tul vio un rasguño en su parte superior del brazo y luego se giró para mostrárselo. Me pregunto si el gatito me arañó anoche. Ran golpeó las marcas rojas que contrastaban con la piel blanca, provocando la risa de la otra persona, a quien le gusta burlarse de ella. Ahora es tiempo de almorzar. La dueña de la casa se ofreció a lavar los platos porque tú le había preparado algo de comer. Tul estaba sentada con el gato, quien comenzó a lanzarse a sus brazos y dejó que Tul le frotara la panza. Le tomó un tiempo a Ran dejar su última taza de café en el fregadero y caminar para despedirse del peludo gato y luego salir de la casa con Tul. ¿El sospechoso será interrogado hoy? Ran preguntó mientras cerraba la puerta de la casa. Se dio la vuelta y encontró a Tul de pie esperando. Bueno, será esta tarde. Todas las muestras que hemos recogido han sido enviadas a los forenses. Pero aunque los resultados no han llegado a tiempo, todavía tenemos pruebas contundentes en su contra. Entonces, buena suerte. Tú levantó la mano para rascarse la mejilla y miró fuera de la valla para ver si pasaba alguien. Ni siquiera un beso, como un beso de la buena suerte. Ran arrugó la nariz, luego tiró del dobladillo de la camisa que llevaba Tul para acercarla más, antes de darle un beso de buena suerte, provocando que una gran sonrisa se formara en su rostro. Ya puedes irte, te veo en el trabajo. Tul caminó de regreso como si no quisiera irse. El médico ayudó a abrir la cerca. Mientras caminaba hacia su auto que estuvo estacionado toda la noche cerca de la cerca, Ran se paró y se despidió frente a la cerca antes de que la camioneta regresara a su casa para cambiarse de ropa. La teniente Tull partió hacia la jefatura central de investigaciones antes de que comenzara el interrogatorio, que se realizaba en 2 horas. Primero fue a su casa a cambiarse con la ropa que usaba todos los días, pero no sabía cómo quitarse el maquillaje que le había puesto Ran. La zona frente a la sede estaba repleta de periodistas y varios vecinos interesados en un caso que había ocurrido hace 18 años. El equipo de investigación logró detener el verdadero autor del caso. Sin embargo, la desconfianza de la población hacía la labor de las autoridades un poco difícil y se afirmaba que la detención anterior había sido revocada. Tull entró en el edificio con varios oficiales. La teniente Jack, que acababa de salir de la oficina del inspector, corrió hacia su superior con noticias importantes. Pi, el inspector dijo que quería que lo interrogaras porque encontraste la evidencia y lo arrestaste tú misma. Está bien. A las 10. ¿Vienes conmigo? Tull miró su reloj. Le quedaba casi 1 hora y media. Era suficiente para reunir varios documentos de apoyo y prepararse para el interrogatorio. Sí, el inspector también vendrá a presenciar el interrogatorio, el comandante. Tull frunció el ceño. Si no se cuenta el caso anterior en el que uno de los policías era el acusado, él estaba entre bastidores para ayudar a minimizar la ley. Pero Tull nunca había visto a un policía de tan alto rango mostrar un interés especial en ningún caso, hasta el punto de querer ver el interrogatorio. No me digas que te preocupa que esto tenga algo que ver con un caso antiguo. No lo sé, pero si el autor no fue esa persona que creemos,
Me temo que podría ser el chico expiatorio del caso de hace 18 años. Tul no podía pensar con claridad, su corazón no quería creer. Había tantas cosas que eran difíciles de creer. ¿A dónde fueron tú y la doctora Ran? Tul actúa como si se estuviera ahogando con su propia saliva, tratando de actuar lo más normal posible. Luego habló muy fuerte, abandonando el tema y volviendo a trabajar. ¿Por qué sigues preguntando? Llama al médico forense para preguntar si tiene los resultados de la prueba. El joven teniente abandonó la orden antes de alejarse en otra dirección, dejando a Jay muy confundida. Le pregunté a dónde fue con el médico, qué pasó. Una expresión inocente miró alrededor de la habitación antes de detenerse frente a un gran espejo, dándose cuenta de que había varios policías observándola desde la habitación contigua. Allen abrió la puerta y entró, distrayendo a la acusada que esperaba ser interrogada. La teniente Tull estaba sentada frente a él, mirando al acusado con ojos de disgusto al ver que nunca se arrepintió de sus acciones. No solo le quitó la vida a una mujer, sino que también la hizo sentir miedo hasta el último momento de su vida y continuó atacándola. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.